Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, confiado en tu providencia, confiado que tú conoces nuestras necesidades espirituales y que conforme a tu santa y bendita voluntad proveerás a cada uno de nosotros lo necesario, Señor, para salir edificados después de este tiempo, Señor. Muévete, Señor, con poder para gloria y honra tuya en esta tu casa de oración. Queremos honrar y glorificar tu nombre, Señor. Acepta este servicio para gloria y honra tuya, Señor, y permita que tu palabra nos edifique, tanto en esta clase como en la prédica de nuestro pastor. A ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Bueno, hermano, casi que terminamos ya este capítulo 8 de Cristo el Mediador. De verdad que la confesión de fe fue extremadamente cuidadosa a la hora de abordar este capítulo 8 de Cristo como mediador y nos damos cuenta que fueron dividiendo cada tema que tiene que ver con estos tres oficios del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar estudiando el párrafo número 9. De alguna manera ya hemos visto en anteriores clases este tema de los tres oficios de Cristo como mediador, es decir, como sacerdote, como profeta y como rey, pero desde diferentes aspectos la confesión fue tratando cada uno de los temas que tienen que ver con este tema de Cristo como mediador. En la clase anterior habíamos visto el alcance de la salvación, de ese plan redentor del Señor, como era para un número determinado para personas, pero con una garantía de que los que son escogidos no perderán esa salvación porque el Señor los asegurará, así nos decía este octavo párrafo. Hoy vamos a estar acá en el párrafo 9, estamos en la página 18 y vamos a empezar a darle lectura a este párrafo. Dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Recordamos en la clase pasada, porque también de alguna manera se tocaba el tema de Cristo como sacerdote, que los sacrificios en el Antiguo Testamento por parte de los sacerdotes eran continuo, incluso el propio sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, por sus pecados, y que a diferencia del Señor Jesucristo, su sacrificio fue desde otra perspectiva, porque primero se ofreció a sí mismo y él había tenido una vida perfecta, sin pecado. Eso hacía una gran diferencia en ese sacrificio, en esa sangre derramada, porque era una sangre procediente del Hijo de Dios, perfecto, santo, y eso hacía posible que cumpliera las exigencias de la ira de Dios para poder calmar y poder reconciliar al mundo con Dios. De esta manera, bueno, vamos a empezar a ver las cosas por dentro de este capítulo 9. Dice el triple oficio de Cristo como mediador, es decir, profeta, sacerdote y rey. Habíamos visto esto también en algunas otras clases, quizás un poquitico más superficial, pero ¿qué significa ser mediador? Que es lo que trata este capítulo. Y bueno, sabemos que alguien que media está entre dos partes y juega un papel de tratar de reconciliar o limar aspereza, ponerse de acuerdo en algo. El concepto es así: mediador es alguien que reconcilia dos partes inemistadas. Es alguien que actúa como intermediario entre dos partes para reconciliar. Sin duda fue la decisión mutua que se tomó entre el Padre y el Hijo de buscar un plan redentor para la caída del hombre. Antes incluso de que se produjera la caída, ya el Padre Celestial había puesto el remedio o la solución, y que era que el sacrificio de Cristo saldara esa ira que había provocado la caída del hombre. Dice, Cristo es el mediador entre Dios
que es santo y justo, y la humanidad pecadora y separada de Dios. Ahí está la enemistad que existe, el rompimiento de esa unión perfecta que había estado allá en el Edén entre Adán y Eva y Dios, al romperse por el producto del pecado. Bueno, habíamos visto incluso esto en otras clases, que la separación entre el hombre a partir de su caída y Dios era tan grande que no era imposible buscar un puente que nos uniera a Dios. Esa fue la el gran plan que ideó nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo, de tender ese puente que distaba tanto entre el hombre y Dios. Solo Cristo reúne las cualidades necesarias para ser ese mediador perfecto. Es 100% Dios y 100% hombre. Habíamos visto en otras clases también, y es de las cosas que fueron extremadamente cuidadosos los que elaboraron la confesión, porque ya habíamos visto por qué podíamos decir que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, habían textos bíblicos que con toda transparencia nos hablaban de estas dos características, estas dos condiciones que coexisten en la persona de Cristo, que habíamos dicho también en otras clases, que esas dos cualidades, humana y divina, vivían unidas en la persona de Cristo, pero sin mezclarse. Cada una tenía funciones determinadas y que no se mezclaban, aunque coexistían en la persona de Cristo. Cristo como mediador, bueno, este oficio es exclusivo de Cristo, es decir, solamente con las características con que el Señor ideó este plan redentor, solamente la cumple Cristo. La exclusividad de Cristo en este oficio se basa en su naturaleza única y su obra redentora, que no puede ser replicada por ningún otro ser humano, ángel o ninguna entidad. Es decir, absolutamente solamente es exclusivo de Cristo este papel de redentor, de mediador, disculpe. La confesión reafirma la unicidad y suficiencia de Cristo en la redención. Habíamos visto también en otras clases el tema de la suficiencia del sacrificio de Cristo. No es solo para los israelitas, no es solo para los americanos, los africanos, es decir, es universal el alcance del plan redentor, aunque sí su eficacia es solo para los escogidos. Pero puede ser los escogidos de cualquier nación, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier etnia, puede ser alcanzado por la gracia del Señor. El oficio mediador exclusivo de Cristo, ¿por qué pudiéramos decir? Es decir, ¿por qué tenemos la seguridad absoluta de poder decir es exclusivo de Cristo? Primero, porque solo Él posee la naturaleza divina y humana necesaria para presentar a ambas partes. Recordemos que estamos viendo a alguien que está mediando por una parte con Dios y por una parte con los hombres. Por tanto, la única persona con esa doble condición, divino, humano, Dios, hombre, era Jesucristo. Solo Él ofreció un sacrificio perfecto y suficiente para la redención. ¿Por qué fue perfecto? Primero porque se ofreció a sí mismo y también porque fue sin pecado, es decir, nada tenía pecado en su vida, por tanto era la única persona que podía jugar ese papel de ofrecerse a sí mismo como sacrificio para saldar esa deuda que teníamos con la justicia de Dios. Dice, solo Él fue designado por Dios para este rol eterno. La escritura en 1 Timoteo 2:5 declara explícitamente que no hay otro mediador. Por lo tanto, Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad y su obra es completa, suficiente y exclusiva. Recordemos la expiación que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, eran continuos, no se podía parar porque el hombre seguía pecando y no había ningún sacrificio que pudiera saldar esa exigencia que estaba teniendo la justicia de Dios para poder reconciliar al mundo con Él.
Mira lo que nos dice acá la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso está en 1 Timoteo 2:5, también Hebreos 9:15 dice, por eso es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ya que ha habido una muerte que los redime de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. La naturaleza única de Cristo, vamos a ver, hermanos, que todos los temas redundan sobre ese mismo tema, sobre esa doble naturaleza, sobre esa condición única de nuestro Señor para poder ser el mediador que podía jugar ese papel. Dice, Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, lo habíamos visto, 100% hombre, 100% Dios. Habíamos visto también que esa unión hipostática, esa unión perfecta que existe entre esas dos naturalezas, que permanecen unidas sin contaminarse, sin mezclarse, cada una tiene funciones bien delimitadas, como Dios, es decir, la parte de Cristo que tiene que ver con el 100% de Dios, como Dios tiene la autoridad y el poder para representar la voluntad divina. Como hombre puede identificarse con la humanidad y ofrecer un sacrificio en su nombre. Recordemos recientemente, pastor, en el estudio de Marcos, cuando le trajeron el paralítico y Cristo dice, tus pecados son perdonados. Sabemos quién es el único que puede perdonar pecados, Dios. Con ese texto sería suficiente para demostrar que Cristo es 100% Dios cuando Él tiene la potestad para poder perdonar pecados. Pero bueno, así, eso como Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, la unión hipostática. Como Dios tiene la autoridad y poder para representar la voluntad divina, como hombre puede identificarse con la humanidad y ofrecer un sacrificio en su nombre. Cuando vemos estas dos características que se reúnen en la persona de Cristo, con absoluta convicción podemos decir, no hay nadie que pueda igualar esas dos condiciones para poder cumplir esa misión única que le permite a la naturaleza de Cristo cumplir para jugar el papel de mediador. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo Cristo es el verbo encarnado y une a las dos naturalezas haciéndolo acto para mediar. Ningún otro ser combina estas dos naturalezas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran humanos y pecadores, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, por tanto eran incapaces de mediar perfectamente. Aunque jugaban un papel y apuntaban al sacrificio de Cristo, en su momento tenían una importancia tremenda jugando ese papel de poder ofrecer sacrificio para calmar la ira del Señor, no era lo suficiente como para que fuera único y perfecto ese sacrificio, por tanto tenían que ser de manera continua. Incluso ellos como hombres humanos, pecadores, tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. El triple oficio de Cristo, si quisiéramos sintetizar este párrafo que nos habla de Cristo como profeta, sacerdote y rey, lo pudiéramos decir así. Como profeta revela la voluntad de Dios. Como sacerdote intercede y ofrece sacrificio por nuestros pecados eternamente. Y como rey gobierna y protege a su pueblo. Si quisiéramos simplificarlo, cada uno de estos temas tiene mucho más información que se puede brindar para reforzar esos tres oficios, pero quizás de alguna manera lo quisimos sintetizar de esa manera. Mira acá como la palabra, la propia escritura nos acerca a estos tres oficios, es decir, explícitamente dice en Deuteronomio 18:15, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo y a él lo escucharán. Es decir, aquí indudablemente este pasaje está dando una profecía sobre la futura venida de Cristo, que sería el profeta definitivo de Dios. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la revelación final y completa de Dios, superando a todos los profetas anteriores. De alguna manera también esto reafirma la idea de que el cánono está cerrado precisamente porque Jesús completó la revelación de Dios, incluso a lo que ya se había conocido por los profetas anteriores. Él completó las cosas que reforzaban la idea inicial o las revelaciones inicial de Dios a través de los profetas. Jesús como sumo sacerdote, es decir, estamos viendo los tres oficios, como sumo sacerdote, dice en Hebreos 4, del 14 al 16, hermano, cuando ven que no está totalmente los textos, tratamos de buscar de esas dos versículos, el 14 y 16, sencillamente, o en otros que mencionamos, cuando ustedes vean que hay algunos punticos, es que agarramos exactamente lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando para un poco simplificar la idea y hacerlo un poquito más clara. Dice en Hebreos 4, 14, 16, Jesús es el gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, quien puede compadecerse de nuestras habilidades porque fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Fíjese, eso es una de las primeras y grandes diferencias a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sin pecado. Y los otros, en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales y Cristo se ofreció a sí mismo. La obra redentora única de Cristo, Cristo ofreció un sacrificio perfecto y suficiente por los pecados de la humanidad a través de su muerte en la cruz. Este sacrificio no necesita repetición ni ningún otro complemento. Hebreos 10, de 10 a 12 dice, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ven, cuando hay unos punticos, él seguía un poquito más, pero dice, y él, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Otros mediadores humanos, como los sacerdotes levitas, ofrecían sacrificios temporales y repetitivos, mientras que el sacrificio de Cristo es definitivo, único, de una sola vez y para siempre. Nombramiento divino. Bueno, ¿quién nombró a Cristo como mediador? ¿Quién nombró a Cristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como para que cumpliera estos tres oficios? Bueno, Cristo fue designado por Dios. No fue designado por voluntad humana, sino por el mismo Padre Celestial como mediador, no por méritos humanos ni por elección terrenal. Es decir, no hubo ninguna participación humana en esa decisión. Hebreos 5, del 5 al 6 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que glorificó al que le dijo, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Exclusividad del oficio. Ningún hombre, ningún ángel o institución puede ocupar este lugar. Ya lo habíamos visto, nadie puede cumplir esa doble naturaleza humana y divina. Nadie tiene la santidad suficiente para llegar ante el Padre y poder mediar con Él, y que a la misma vez pueda mediar con el hombre porque fue hombre, conoce todas nuestras debilidades y también padecimientos. Por tanto, esa doble naturaleza, esa exclusividad para poder cumplir ese oficio solamente lo tiene Cristo. Ni la iglesia, ni los santos, ni María para los católicos pueden ser mediadores. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. Cristo como rey es el tercer oficio que estamos viendo hoy, como sacerdote, como profeta, ahora estamos viendo como rey. Dice, Cristo como rey gobierna y protege a su pueblo. Cristo como rey designado por Dios para gobernar con autoridad divina sobre toda la creación, particularmente sobre su pueblo, la iglesia.
Su reinado es universal, eterno y justo, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento sobre un rey mesiánico. Sabemos que de Génesis hasta Apocalipsis hay textos que nos revelan la venida de Cristo, y que aunque simbólicamente se empleaban algunas imágenes, nos revelaban esa venida del rey mesiánico, es decir, de Cristo nuestro Salvador. Él establece el reino de Dios y guía a los creyentes y asegura su salvación frente a las fuerzas del pecado, de Satanás y la muerte. Ahora vamos a ver cómo Cristo logra cumplir esa función de rey. Vamos a ver antes estos dos textos que dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, es decir, la propia palabra nos asegura que es nuestro rey. Dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está en Salmos 2, del 6 al 7. Y dice en Apocalipsis 19, 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si a alguien le quedaba duda de a dónde podemos encontrar esa afirmación, con estas son suficientes. ¿Podemos encontrar otras? Claro que sí, pero creo que con esta no es suficiente para que la propia palabra nos diga o nos asegure que además de profeta y de sacerdote, Cristo es el Rey. Jesús es el soberano supremo cuya autoridad trasciende a cualquier poder humano o espiritual. Ahora, ¿cómo ejerce Cristo su gobierno o su reinado? Primero, para establecer el reino de Dios, que es espiritual. En Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo, y será plenamente manifestado en su segunda venida. Dice: guiar a su iglesia mediante su palabra. Es decir, ¿cómo guía a su pueblo? ¿Cómo puede guiar a la iglesia? Mediante su palabra. Y el Espíritu Santo, sabemos que nos redarguye, que nos hace posible transformarnos, no porque nosotros seamos buenos y recapacitemos y nos apartemos de los malos caminos. Sencillamente es la obra del Espíritu Santo en nosotros quien nos va transformando, quien nos va llevando a los pies de Cristo, y a medida que nos acercamos más a Él, más la fuerza de esa influencia en nuestras vidas. Dice: guía a la iglesia mediante su palabra y el Espíritu Santo, asegurando que sus seguidores vivan conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que nosotros habitamos en una doble condición humana y pecadora, y que siempre esa coexistencia del pecado en nosotros, a veces nos frenamos la velocidad con que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros para llevarnos a ese cumplimiento, a esa obediencia de la voluntad de Dios. Pero sabemos que en nosotros habita el Espíritu Santo, y que si hoy podemos decir que hemos abandonado a ese viejo hombre que en el pasado nos arrastraba a cosas malas, es gracias al Espíritu Santo. Que todavía seguimos siendo rebeldes, sí. Que todavía seguimos fallando, también es cierto, pero muchas veces el propio Espíritu Santo se encarga de traer juicio a nuestras vidas, de traer, como decimos, la conciencia nos remueve el piso para darnos cuenta de que no estamos siéndole fieles al Señor. También cómo ejerce esa guianza, ese gobierno, también legislar con justicia, dando mandatos que promueven la santidad y el bienestar de su pueblo. Sabemos que la Biblia es ese manual perfecto de vida que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Y si alguien quisiera tener una vida de santidad, de obediencia, solamente tiene que leer la Biblia y hacerla suya y poner en práctica los mandamientos que hay en ella. Cristo protege a su pueblo, también es de esa función como rey. Sabemos que los reyes ejercen una función de gobernar, pero también de alguna manera proteger su territorio, proteger sus propiedades. Nosotros somos propiedad de Cristo. Cristo protege a su pueblo. Su reinado no solo implica autoridad, es decir, no es solo que lo que Él diga
es lo que se hace, que su autoridad se cumple sí o sí, sino también la responsabilidad de proteger a su pueblo de sus enemigos, el pecado, Satanás, el mundo y la muerte. Y también, hermanos, de nosotros mismos, porque a veces le echamos la culpa a Satanás, al mundo, pero nosotros a veces somos tan peligrosos como cualquiera de esos enemigos, porque nuestra condición rebelde y pecaminosa, a veces no le podemos echar la culpa a otros, sino nosotros mismos somos los que somos enemigos de nosotros mismos. Dice, como Rey mediador, Cristo asegura la victoria final y la seguridad eterna de lo suyo. Habíamos visto en la clase pasada esa seguridad, que el escogido no pierde su salvación porque sencillamente está en las manos de Dios, y dicen en la palabra que los que están en su mano nadie la podrá arrebatar de ella. Exclusividad del reinado de Cristo como mediador. Bueno, solo Él es Mesías prometido, solo su autoridad es divina y absoluta y su protección es eterna. Es decir, con esos tres enunciados serían suficientes para demostrar esa exclusividad del reinado de Cristo como mediador. Dice, la profecía del Antiguo Testamento, como Isaías 9, 6, 7, apunta a un rey dadívico, eterno, cumplido únicamente en Cristo. En el caso de la autoridad es divina y absoluta, a diferencia de los reyes terrenales, limitados y pecadores. Cristo reina con poder divino, pero además santo. A diferencia de casi todos los reyes eran pecadores, en esencia Cristo tiene esa gran diferencia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice Mateo 28, 18. Su protección es eterna, ningún otro líder o poder puede garantizar la salvación eterna ni derrotar a los enemigos espirituales como lo hace Cristo. Los reyes, los gobernantes, en el marco de su autoridad y la soberanía limitada que tienen en sus territorios, aún así que tienen esa autoridad, ninguna puede compararse a Cristo, que su alcance va mucho más allá de esa protección física, y ya viene en la parte de la salvación eterna, es decir, esa protección espiritual que solo Cristo nos puede dar. Miren acá cómo la palabra nos confirma estas cosas. En Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es decir, fíjense cómo hay esa identidad, esa identificación entre el pastor y sus ovejas, entre el rey y sus súbditos, que somos nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo, como el buen pastor y rey, protege a su pueblo de toda amenaza espiritual. Dice en Hebreos 12, 14 a 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como rey victorioso, Cristo derrota a los enemigos de su pueblo, garantizando su liberación. Hermano, disculpen, ahí después del punto y seguido que hay de cada cita bíblica, no forma parte del texto bíblico. Ahí nunca son de las cositas que a veces se me escapan, pero bueno, les pido disculpas porque después del punto y seguido es un comentario al texto, no precisamente forman parte del texto. Dice en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Cristo protege a su pueblo en la batalla espiritual, asegurando su triunfo final. Hermano, suficientes argumentos tenemos para poder hacer una aplicación práctica de esto que hemos visto. Primero, nuestra fe debe estar únicamente en Cristo. No hay rey, no hay gobernante, no hay líder que pueda darnos esa garantía de salvación, que nos pueda dar esa protección que nos da Cristo. Ni tampoco interceder
ante el Padre cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros le pecamos. Nadie puede hacer la función, cumplir ese oficio que tiene nuestro Señor Jesucristo. Toda oración, intercesión y esperanza se dirigen a Él. La propia palabra nos dice que todo lo que pidas al Padre, pedido en mi nombre. Dice, nos libra de confiar en méritos humanos. Sí. Cualquiera que diga, yo soy inteligente, yo soy el más fuerte, yo tengo suficiente conocimiento, etcétera. Cualquiera que confíe en méritos humanos está errando 100%. Solamente en Cristo podemos confiar y apoyarnos 100% seguros de encontrar apoyo a nuestros problemas. Conclusión, Cristo es el único mediador, es el único que puede cumplir esa misión, esos tres oficios. Su oficio triple de profeta, sacerdote y rey solo puede ser cumplido por Él. Ya habíamos visto los argumentos que nos aseguran que solo Él puede tener esa posibilidad de reunir todos los requisitos para poderlo hacer. Esta verdad protege la pureza del Evangelio y nos lleva a adorar solo a Cristo. Hermano, con esto terminamos este párrafo 9. En la siguiente clase vamos a estar viendo el 10, que de alguna manera un poco que sintetiza estos oficios que Cristo cumple y de alguna manera hace un poquito que resumen a todo lo que ha tratado este capítulo 8 sobre Cristo como mediador. Les pido, hermano, que me acompañen en una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias, eternamente agradecido en esta hora. Nos acercamos a ti, Dios mío, dándote infinitamente gracias por toda esta oportunidad que nos das de acercarnos a este documento, Dios, que nos ayuda a adentrarnos en las enseñanzas que muchas veces nos vemos cuando leemos tu palabra, Dios, y que nos ayuda a comprender cuán grande fue tu obra redentora, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa oportunidad que nos has dado, Señor, de ser tus hijos y de ver a ese gran sumo sacerdote, ese gran profeta, ese gran rey que tú le has dado a la humanidad para tenerlo, Señor, como un tesoro preciado. A ti te damos la gloria, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén.